¿Cómo estás? Buenas noches. Que Yahweh te bendiga. Shalom. Estamos en esta noche, damos gracias al Padre, bendecimos su nombre y estamos en otro estudio. Vamos a ver hoy un estudio importante que es acerca de higos buenos, higos malos. Cuando hablamos de higos buenos, higos malos, ¿a qué nos referimos? Por eso vamos a ir a la escritura en el libro de Jeremías, capítulo 24, donde ahí nos habla Yahweh a través del profeta sobre los higos buenos y higos malos. Cuando uno estudia la Biblia, cuando uno estudia las escrituras, nos damos cuenta que siempre desde el comienzo de la creación del hombre, siempre hubo dos formas de ser humano. Siempre ha habido, la historia ha demostrado que se han dividido las generaciones en dos partes. Cuando uno estudia el libro de Génesis, Bereshit, y las historias que uno va leyendo luego del diluvio en Génesis 6, cómo el ser humano se va desarrollando, cómo van creciendo los pueblos, las ciudades, las naciones, y cómo siempre las escrituras nos afirman de que siempre hay dos clases de pueblo o dos clases de seres humanos. Entonces, en Jeremías capítulo 24, vamos a ver acá que Yahweh le habla al profeta, hablándole de cómo veía Yahweh a su pueblo. Su pueblo lo veía en dos formas, en dos situaciones diferentes. Y él, como siempre es didáctico, él decía que eran como higos, el pueblo de Israel, como higos buenos y como higos malos. ¿Y refiriéndose a qué? A que hay higos que son buenos para comer y hay higos que son malos para no comer. Entonces, cuando vemos el contexto de Jeremías 24, que ahora vamos a leerlo, vemos que Yahweh exhortaba al pueblo de Israel por medio del profeta y lo que vemos que también podemos tomar esta palabra como una palabra en estos tiempos, en los últimos tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Yahweh, y ayer daba un estudio acerca de la congregación de Yahweh y explicaba un poquito este tema, el pueblo de Yahweh está totalmente dividido. Se ha dividido porque el hombre lo ha dividido, porque han puesto doctrinas, normas, instituciones o formas de ver las cosas o las escrituras y se ha creado las divisiones. Pero Yahweh siempre en la Biblia, lo que Él ha demostrado en su palabra, de que Él siempre habla de dos clases de pueblos o dos clases de congregaciones. Entonces, cuando vemos Jeremías 24, ahí Yahweh le está hablando al profeta acerca de cómo él ve, Yahweh cómo ve su pueblo. Entonces, vamos a ir luego a algunos versículos de Mateo, vamos a citar Juan, donde el Mesías habla exactamente lo mismo en la época de los discípulos. Entonces, vamos a ver el paralelo y vamos a entender el mensaje con respecto cuando Yahweh habla sobre los higos buenos y los higos malos. Entonces, vamos a ir al capítulo 24, versículo 1 en adelante. Entonces, cuando hablamos de los higos buenos, higos malos, está hablando de los frutos que puede producir el pueblo de Yahweh. Porque esos higos representan los creyentes, los hijos de Yahweh. Y dice en la segunda parte del versículo 1, y me mostró Yahweh 2 cestas de higos puestas delante del templo de Yahweh. Tenemos que tomar esta palabra proféticamente. ¿En qué sentido? ¿Qué representan las 2 cestas? La cesta representa la congregación de Yahweh, el pueblo o la iglesia. Las 2 cestas representan 2 clases de tipos de congregaciones que hay en el mundo, que muchos de ellos son parte de ese pueblo de Yahweh.
Entonces dice que Yahweh, Jeremías dice, Yahweh me mostró 2 cestas de higos puestas delante del templo de Yahweh. ¿Qué representa el templo de Yahweh? El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y este mensaje, quiero aclarar esto, porque es necesario decirlo, este mensaje no es para personas nuevas en el camino de Yahweh. Este mensaje es para aquellos que conocen las Escrituras y que son parte del pueblo. ¿Por qué? Porque esto se discierne en el Espíritu. No se puede entender este mensaje razonándolo o con una mente natural. Necesitamos recibir este mensaje por medio del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver que Yahweh le dice a Jeremías, hay 2 cestas de higos, hay 2 tipos de congregación, de pueblo, hay 2 tipos de iglesias dentro de lo que es mi Israel espiritual, mi congregación. Una cesta, dice, tenía higos buenos, muy buenos, y otra cesta tenía higos muy malos, tan malos que no se podían comer. Entonces ahí Yahweh le está diciendo a Jeremías, hay 2 tipos de higos, hay 2 tipos de creyentes dentro del pueblo. Los higos muy buenos que se pueden comer y los higos muy malos que no se pueden comer. ¿Por qué Yahweh le habla de esta forma? Porque el pueblo de Yahweh, la iglesia, la congregación, representa siempre frutos. ¿Por qué? Porque nosotros, estando en Yahweh, somos seres creyentes, personas que tenemos que dar frutos espirituales. No por nosotros mismos, no por nuestra cuenta o nuestro conocimiento, sino por el Espíritu de Yahweh que vive y mora en nosotros. Por eso nosotros, como dice Jeremías, tenemos que ser como árboles plantados junto a la corriente de aguas. ¿Qué representa la corriente de aguas? El Espíritu Santo, fuente de agua viva. Cuando el Mesías dijo, de su interior correrán ríos de agua de vida. ¿A qué se refería? Que el Espíritu Santo iba a fluir sobre los creyentes. Entonces, cuando habla de higos, está hablando de sus hijos, y cuando dice que hay que comer, esos higos buenos se pueden comer y esos higos malos no se pueden comer, se refiere a los frutos que podemos producir a través del Espíritu Santo. Entonces, Yahweh le dice, hay 2 cestas, 2 congregaciones, hay 2 tipos de higos, hay 2 tipos de creyentes, y le dice en el versículo 3, ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Qué ves tú, Jeremías? Y esa es la pregunta que Yahweh nos da hoy, en esta noche. Me la da a mí y te la da a vos. ¿Qué ves tú, Eric? ¿Qué ves tú con tu nombre? Te dice Yahweh. ¿Cómo ves mi pueblo? ¿Cómo ves la congregación? ¿Cómo ves la iglesia hoy en día? ¿Está unida? ¿Hay amor? ¿Está el Espíritu Santo gobernando? ¿O hay división? ¿O hay contienda? ¿O hay verdaderamente hijos de Yahweh? ¿O hay falsos hijos de Yahweh? ¿Cómo está hoy la congregación? Y Yahweh le dice a Jeremías, ¿qué ves tú? ¿Qué ves tú? ¿Cómo lo ves? Y miren lo que sucede. Y yo dije, higos muy buenos y muy malos, de tan malos que no se pueden comer. ¿Y quiénes son los higos malos? Los falsos creyentes, los que van a una iglesia, los que van a una congregación, pero no tienen frutos espirituales, que muestran tener un conocimiento de las Escrituras, pero son religiosos, son fariseos, son aquellos que no hacen lo que a Yahweh le agrada, son los que tiran cizaña, los que creen contienda, los que lastiman a los hermanos y no dan buenos frutos. ¿Por qué? Porque el higo malo no se puede comer. ¿Qué podemos recibir de un higo malo? ¿Qué podemos recibir de un falso creyente? Nada. Solamente contaminación. Solamente si comemos un higo malo, es muy probable que nos contaminemos. Entonces, fíjense cómo Yahweh es didáctico. Una cesta que tenía higos muy buenos.
Hay una congregación que tiene frutos del Espíritu Santo. Hay otra cesta, hay otra congregación que tiene higos muy malos que no se pueden comer. Esos son los falsos hijos de Yahweh, los falsos creyentes. Ahora, dice luego en el versículo 7, dice, y para los higos buenos, dice Yahweh, pondré mis ojos en ellos para bien. Los edificaré y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Para los higos buenos. Y el versículo 8 dice, pero para los higos malos enviaré sobre ellos espada, hambre y peste. ¿Qué representa la espada? Juicio. ¿Qué representa el hambre? El hambre espiritual. Va a llegar un momento donde la palabra de Yahweh, la palabra de verdad, no va a ser predicada. Y todos los que supuestamente eran higos buenos van a querer buscar la verdad y ya va a ser demasiado tarde. ¿Y pues qué significa peste? Enfermedades. ¿Por qué? Porque muchas veces el pecado que vive en los religiosos, en los que se muestran ser algo que no son, esos higos buenos que no son, muchas veces las consecuencias de esos pecados terminan en enfermedad. Entonces, cuando vemos esta forma de que Yahweh muestre a su pueblo para Jeremías, hoy en día pasa exactamente lo mismo. Hay higos buenos, creyentes verdaderos, y hay higos malos, falsos creyentes. Ahora, ¿nosotros nos toca juzgar? No, no nos toca juzgar. Sí, tenemos que discernir quién es un verdadero creyente y quién no es. Por los frutos los vamos a conocer, dijo el Mesías. Entonces, la Biblia en sí nos muestra dos tipos de creyentes, dos tipos de personas. Y hay muchas parábolas que el Mesías habla que es semejante al reino de los cielos. Una parábola es una semejanza a el reino de los cielos o a la realidad. Entonces, podemos ver el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña, físicamente, naturalmente, cuando lo vemos, es muy similar, pero son totalmente diferentes. El trigo irá a salvación y la cizaña será destruida. Están las ovejas y los cabritos. Las ovejas irán a la diestra del Mesías y los cabritos a condenación. El cabrito no es una oveja. Está el camino angosto y el camino ancho. El camino angosto es difícil de caminar. ¿Por qué? Porque el camino angosto representa caminar en santidad, apartado para el Dios de Israel, para Yahweh. Pero con la ayuda de Él se puede. Y el camino ancho es fácil de caminar, porque en esta vida es fácil vivir bajo el pecado y que el pecado nos guíe, el pecado nos llene, nos enseñe y nos manipule y nos use. Pero ese camino ancho nos lleva a la perdición. Y podemos ver muchos ejemplos, pero bueno, otro ejemplo más, las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. 5 estaban preparadas y 5 no. Entonces, cuando vemos las Escrituras, siempre hay dos tipos de creyentes, dos tipos de personas que son parte del pueblo de Yahweh. Ahora vamos a ir a Juan, capítulo 15, donde el mismo Mesías nos habla que nosotros como hijos de Yahweh, como creyentes, somos seres o personas que tenemos que dar frutos espirituales para que las demás personas puedan comer de nosotros. El Mesías dijo, yo soy el pan de vida, el que coma de mí no morirá jamás. ¿En qué sentido? Tendrá vida eterna. Nosotros, dice el Mesías, somos como un pámpano, porque Él dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. ¿Qué es la vid? Donde nutre cada racimo de uva, cada pámpano.
Todo pámpano, todo creyente, el pámpano representa el creyente, el pámpano es el racimo de uva que uno puede comer, por eso fíjense como Yahweh habla de higos y ahora habla de pámpanos el Mesías. Todo pámpano, todo racimo de uva que en mí no lleva fruto, ¿ven la importancia de llevar fruto? ¿Cómo podemos llevar fruto? Es fruto espiritual, no físico o natural. Es fruto espiritual por medio del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos? Gálatas 5 lo describe. Y el primero de ellos es el amor. Entonces, dice, el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto para Yahweh, porque el que lleva fruto es para Yahweh, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuál es la función nuestra en esta tierra? Poder ser pámpanos buenos, que demos fruto, poder ser higos buenos. Y eso lo podemos producir a través del Espíritu Santo. Versículo 5, dice el Mesías, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin el Mesías no podemos hacer nada. ¿Y cómo podemos estar a través del Mesías? Por medio del Espíritu Santo, teniendo una relación, una intimidad con él cada día. Por eso, la relación que tengamos con nuestro Padre, con el Mesías y con el Espíritu Santo, tiene que ser primordial ante toda nuestra vida. Y dice versículo 6, el que en mí no permanece, el que no está conmigo, dice el Mesías, será echado como pámpano afuera y se secará. ¿Qué significa? Que no va a poder dar fruto. No va a poder dar fruto espiritual. Y el que no da fruto espiritual es el que no está con el Mesías. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Ahora la pregunta es que tenemos que hacernos, ¿estamos dando frutos espirituales? Si estamos dando frutos espirituales es porque el Espíritu Santo está con nosotros y el Mesías también. Pero si no estamos dando frutos buenos, dignos, delante de Yahweh, nosotros no estamos siendo pámpanos que den fruto, no estamos siendo higos buenos. Porque dice que se secará y será echado al fuego. ¿Qué representa esto? Que será juzgado por Yahweh y aquel que no hizo lo correcto delante de Yahweh será destruido en el lago de fuego y azufre. Y esto es un tema que a muchos no quieren escuchar o muchos no quieren predicar, pero eso está en la Biblia y esto hay que enseñarlo. Entonces, fíjense en lo que sigue diciendo el Mesías, versículo 16. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y yo les he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre, el Padre se le dará. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos dando cuenta acá? La importancia como hijos de Yahweh de dar frutos. Ahí los hermanos están diciendo que se está cortando la señal. Esperemos que esté saliendo el video. A ver, voy a chequearlo acá por un segundo. Mientras seguimos. Entonces vamos a seguir ahora. Vamos a ir al libro de Mateo ya para ir terminando el mensaje. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículo 15 al 17. Mateo 7. Versículo 15. Donde el Mesías dice, por sus frutos lo van a conocer. Entonces, fíjense cómo el Mesías nos habla de la importancia de dar frutos. Entonces, ser higos buenos, Jeremías 24, ser
árboles buenos que den fruto, ser pámpanos que den fruto, Juan 15, y ahora vamos a ver lo que dice Mateo 7. Y dice, guárdense de los falsos predicadores vestidos de ovejas, porque por dentro son lobos. ¿Qué son estos falsos creyentes? Son higos malos. Los falsos predicadores, los falsos hermanos, son higos malos que no se pueden comer. Por los frutos los van a conocer, refiriéndose a que a los que son parte de la iglesia, parte del pueblo de Yahweh. Y dice el Mesías, ¿acaso se recoge uvas en espinos? ¿Se puede recoger uvas en espinos? Está saliendo el video, acá lo estoy viendo. ¿Se puede recoger uvas en espinos? No. Y dice el Mesías, ¿o higos en abrojos? Tampoco. Así, todo buen árbol da buen fruto. ¿Quién es un buen árbol? Aquel que tiene al Espíritu Santo, aquel que tiene al Mesías, porque da buenos frutos espirituales, no carnales. Todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da malos frutos. O sea, que si el higo es bueno, se puede comer. Si el higo es malo, no se puede comer. Si el árbol es bueno, se va a dar buen fruto y se puede comer. Entre otras palabras, un verdadero creyente de Yahweh te va a bendecir cuando Él te hable. Te va a bendecir cuando Él predique, cuando Él enseñe, cuando Él te dé una palabra, un consejo. Pero el falso creyente, lo que te diga no te va a bendecir. No lo vas a poder comer. Versículo 18. No puede el buen árbol, escuchen esto, no puede, dice el Mesías, el buen árbol dar mal fruto. El árbol bueno no puede dar mal fruto, es imposible. Y el árbol malo no puede dar buenos frutos. Por eso los que quieren ser realmente verdaderos hijos de Yahweh, creyentes, si no tienen al Mesías, al Espíritu Santo, es imposible. Van a demostrar algo que no tienen. Se les va a caer la careta. Porque solo el Espíritu Santo puede transformarnos. Solo el Espíritu Santo nos puede enseñar a perdonar, a amar, a tener compasión por las almas, a tener paciencia, a cambiar nuestro carácter, nuestro temperamento. Solo Él puede hacer esa obra. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Lo mismo que el pámpano. Y lo mismo que los higos malos. Así que por los frutos los van a conocer. Entonces, para ir cerrando este mensaje, ¿qué significa higos buenos, higos malos? Falsos creyentes, verdaderos creyentes. ¿Qué representa el pámpano que da fruto y el pámpano que no da fruto? Verdaderos creyentes y falsos creyentes. ¿Qué significa árboles plantados junto a la corriente y árboles que están en un desierto? Creyentes y falsos creyentes. Creyentes que tienen una relación con el Espíritu Santo y creyentes que creen tener una relación pero viven en una religión. Por eso Yahweh está buscando en este tiempo que su pueblo viva una intimidad con Él, una relación con Él, no una religión. Porque el religioso muestra algo que no tiene. Por eso es hipócrita, porque muestra algo que no tiene. Que no viene del Espíritu de Yahweh, no viene de la palabra, viene de la carne. Entonces, como dice Pablo en Romanos, lo que la carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Entonces, podamos pedir al Padre que podamos ser verdaderos higos buenos para que la gente pueda comer de nosotros, porque el fruto que producimos viene de Yahweh, viene del Espíritu Santo, viene del Mesías, no viene de nosotros.
No se trata de conocimiento o de saber hablar o de caerle bien a la gente o tener en sí buena energía o ser carismático. No se trata de eso, se trata de tener la presencia de Yahweh, el Espíritu Santo. Entonces, podamos pedir al Padre, al Mesías, ser verdaderos pámpanos que llevemos fruto para que ese fruto sea cortado, llevado al Padre y podamos producir fruto y ese fruto permanezca en nosotros. Si el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida, va a permanecer. Si no es el verdadero Espíritu Santo, no es realmente una intimidad que uno tenga con Yahweh, no va a durar mucho nuestra vida cristiana o vida en Yahweh, en el Padre. Así que hasta acá el estudio, espero que haya sido de bendición. Vuelvo a decir, es un mensaje para los que son parte de la iglesia, de la congregación del pueblo de Yahweh, los que conocen las Escrituras, porque es un mensaje espiritual, si bien la Biblia es mensaje espiritual, pero poder entender cuando hablamos de los frutos a qué se refiere, a tener una intimidad con el Espíritu Santo. Entonces, fíjense cómo Mateo 24 se une con Mateo 7, se une con Juan 15 y se une también con cuando Jeremías dice ser como árboles plantados junto a la corriente de agua. Entonces, no podemos dar fruto sin tener una intimidad con el Padre, con el Mesías, por medio del Espíritu Santo. Y para poder estar con el Mesías, para poder irnos con el Mesías y para vivir eternamente con nuestro amado y nuestro Padre, tenemos que ser hijos, tenemos que ser creyentes que demos frutos espirituales. Porque luego termina diciendo, no todo el que me diga Señor, 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 en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Así que gracias por conectarse, que el Padre les bendiga en esta noche, espero que haya sido de bendición este estudio y nos vemos seguramente mañana, si el Padre lo permite. Vamos a estar dando el estudio de Apocalipsis 11 sobre los dos testigos. Vamos a ver ese estudio, así que gracias por conectarse a todos y que tengan buena noche. Shalom.